Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Brocktown, Radio Mentirosa. Mansión Golden Oak. Se trata de una merienda organizada por la señora Scott, un momento para que las mujeres tengan conversaciones íntimas, pero la verdad es que no esperaba que atrajera a tantos caballeros. En la pintoresca mansión, dos mujeres estaban sentadas ante una mesa redonda blanca de estilo de época único, tomando té negro y café respectivamente, mientras charlaban de forma informal. Sobre su mesa, un plato contenía un pastel exquisitamente elaborado y una fuente de uvas recién cosechadas. Al mirar alrededor, todas las mesas de la mansión tenían la misma disposición. Parece que no estás al tanto. Esa famosa invitada por la señora Scott, o para ser precisos, Rebecca Taylor, a quien contrataron por una suma considerable, va a hacer un striptease hoy delante de todos para lucir su impresionante figura. Mira, ahí está. Nunca imaginé que una celebridad aparentemente glamurosa pudiera ser tan disoluta en privado, y no luce ni de lejos tan deslumbrante como la pintaban los periódicos. De hecho, ha arruinado esta merienda. Si bien las dos damas decían estas cosas, se mostraban más dispuestas que nadie a saludar a los caballeros que se les acercaban. Rebecca estaba sentada sola en una mesa redonda, con una expresión impasible. Hacía caso omiso de las voces que la rodeaban y preguntaba en una voz que solo ella podía oír: ¿cómo puedo distinguir las uvas que busco de estas? Alguien le respondió desde el aire. Era la voz de María. Ahora es imposible saberlo. Todas estas uvas han crecido hasta tener el mismo aspecto, y ahora están todas mezcladas, a menos que consigamos hacernos con todas, pero eso es simplemente imposible. Rebecca siguió la dirección que Mary le indicó y vio al científico. Efraín y la embalsamadora Camila estaban sentados a la misma mesa redonda, disfrutando a sus anchas de las uvas que había sobre la mesa. No fueron solo ellos. A mitad de la merienda, ya se había consumido la mitad de las uvas. Entre ellas, ya no era posible distinguir cuáles eran reales y cuáles eran falsas. ¿Entonces la monja no puede abandonar este juego?, preguntó Rebecca. Eso parece ser así por ahora, pero aún tenemos que ocuparnos de nuestros propios asuntos. Nos vamos esta noche, respondió Mary. Podríamos llevar a la monja con nosotros en el camino al hospital. Pero la verdad es que esta ruta solo tiene capacidad para 5 personas. Somos 3 en nuestro equipo, y hoy el mago matará al cazador de su equipo aquí, y luego se llevará al compañero restante. Los lugares ya están completos. Rebecca dijo. También podríamos matar a otra persona del equipo y reemplazarla con la monja. ¿Estás loco? Es nuestro compañero de equipo. Pero es un hombre. No lo vale. Escucha, Rebecca. Si quieres capturar a la monja, también tienes que capturar a los otros 2 hombres de su equipo. Hasta ahora, aunque no han logrado nada, no podemos ignorar el hecho de que son muy poderosos. Tras la reprimenda de Mary, Rebecca dejó de hablar. Bueno, voy a ver por qué nuestro compañero aún no ha llegado. La voz de Mary se perdió en el aire. No puede ser que siga estudiando en la Universidad de Brock. Al pie de la montaña, Tom Robert, que estaba a punto de ascender, fue interceptado a mitad de camino por Luian Xiao Yunan. Vestía ropa juvenil, llevaba una mochila negra y una gorra de béisbol. Con expresión algo asustada pero fingiendo tranquilidad, sonrió y dijo: Oigan, los he visto. Ustedes son ese famoso detective y usted ese misterioso mercenario. Voy camino a la mansión para asistir a la fiesta del té. Lo que Tom pensaba en su interior no era, evidentemente, esto. Oye, te he visto. Eres ese detective que no teme ver un cadáver e incluso se acerca para observarlo con una lupa. Eres ese asesino que provocó el tiroteo en la bodega. Ambos sois malas personas. Pero podéis dejarme ir. Enfrentándose a su miedo, Luian sonrió con picardía y dijo: mi intuición me dice que no puedo dejarte ir bajo ningún concepto. Xiao Yunan también intervino. ¿Qué hay en la mochila? Veamos. Los ojos de Tom reflejaban cierta inquietud. Como puedes ver, solo soy un estudiante.
¿Qué más podría haber en la mochila de un estudiante? Libros, cuadernos, bolígrafos y esas cosas, jajaja. Pero no parecen libros, dijo Luian encogiéndose de hombros con impotencia y comenzando a observarlo con una lupa. Es una radio, dijo Mary. Justo en ese momento, apareció. Se acercó para explicarle a su compañero. Es solo un guardián, y su habilidad es radio mentirosa. Es mi compañero. Al ver que Mary los conocía, Tom suspiró aliviado, se palpó el pecho y dijo. Parece que fue una falsa alarma. Menos mal. Luian lo miró fijamente sin expresión. ¿Radio mentirosa? ¿Para qué sirve? Tom abrió su mochila y les mostró la radio negra que había dentro. Lo siento mucho y estoy muy molesto. Aunque no tiene las habilidades que debería tener un guardián, tiene la capacidad de hacer que las extrañas historias que otros turistas cuentan por radio se conviertan en mentiras. Esta mentira puede ser verdadera o falsa, pero puede guiarlos, provocando que reciban información diferente. Luian volvió a mirar a Tom. ¿Entonces has usado esta habilidad? Tom se encogió de hombros con impotencia. De hecho, solo he usado la habilidad con una jugadora. Al fin y al cabo, acababa de empezar a jugar y me lo estaba pasando en grande. Usé la radio mentirosa para engañar a una jugadora y llevarla a la posada de la luz estelar, al lugar donde alguien quería matarla. Pero al día siguiente, cuando fui a la posada de la luz estelar para comprobar los resultados, presencié con mis propios ojos como una mujer loca se tiraba del edificio. Al recordarlo, aún sentía un temor persistente, y Tom se llevó la mano al pecho. Fue realmente aterrador. Solo entonces me di cuenta de que esto es un juego mortal, un juego que juega con la vida. Hay muchos jugadores brutales aquí, y no puedo superarlos, así que solo pude esconderme e intentar pasar desapercibido. Desde entonces, no he vuelto a tocar esto. Tras oírle relatar esta experiencia, Mary primero se sorprendió y luego frunció el ceño. Esto es demasiado infantil. Tom extendió las manos. Al principio pensé que era un juego normal. En fin, el jugador al que engañé no murió. Xiao Yunan frunció ligeramente el ceño. ¿A quién engañaste? La monja de la iglesia de la Rosa Misericordia. La radio de relatos extraños le dio información el primer día, y ella es una guardiana como yo. Para mantener mi rareza, tenía muchas razones para engañarla. Tom seguía hablando consigo mismo, completamente ajeno a que el rostro de Mary, que estaba a su lado, se volvía cada vez más pálido. Eso es todo. Entonces, Luian ya había levantado la mano y la había colocado sobre su hombro. Creo que deberíamos tener una buena conversación, señor guardián raro. Brocktown, declaración de guerra. En la merienda, una dama vestida de forma conservadora pero elegante tomaba el té sola, aunque parecía algo inquieta, y su mirada se movía constantemente a su alrededor para observar lo que la rodeaba. Lo que ella no sabía era que su carácter retraído ya se había convertido en tema de chismes entre las demás damas y señoras mayores. ¿Señora Sofía Autorne? Sí, oí que perdió a su marido hace un tiempo. Después de que el embalsamador más famoso de nuestro pueblo lo preparara, se celebró un gran funeral. Desde entonces, la señora Autorne se ha mantenido recluida, encerrándose en su habitación todo el día para pintar. Vaya, es una pintora con mucho talento. Tuve el placer de ver sus óleos en una ocasión. Sin embargo, a juzgar por la señora Autorne, parece que aún no ha superado la pérdida de su marido. La señora Autorne no se sentía triste por el fallecimiento de su marido. Su mirada vagaba porque buscaba a alguien, y de hecho lo había encontrado. En el instante en que sus ojos se encontraron con los de la embalsamadora, Camilla apartó la mirada al instante, con las palmas de las manos sudando por los nervios. Desde que Camilla la encontró, apenas había podido escapar de su control, obligada a usar sus habilidades para crear pinturas para esos cazadores todos los días. Lo detestaba, pero tenía que someterse y complacerlos. Quizás a diferencia de otras, ella no tenía compañeras de equipo, o mejor dicho, sus compañeras de equipo no podían cuidarla. Camilla también la notó. No esperaba que esta pintora tan solitaria asistiera de repente a la merienda. Sin embargo, justo cuando se levantó para preguntarle algo, alguien ya se había sentado frente a la señora Autorne. El mago, Donny, se sentó frente a la señora Autorne con una copa de vino en la mano.
Es probable que la monja no venga. Quizás lo que querían ya haya acabado en el estómago de otra persona. Te sientas y enseguida me hablas de los demás. ¿Acaso no recuerdas que nos vamos esta noche y que todavía hay una persona, el último cazador que quiere quedarse, cuyo método de matar aún no hemos descubierto? Dijo la señora Hawthorne, agarrando con fuerza su taza de té. Dios mío, les pido un poco de compasión. Estoy completamente agotado y ustedes no hacen nada. Donny se sintió indignado. ¿Crees que no quiero hacer nada?, preguntó la señora Hawthorne, mirando nerviosamente a Camilla. Alguien me está vigilando. Puede controlar cadáveres con sus técnicas de maquillaje y siempre le gusta esconder algunos donde nadie pueda verlos. Sospecho que entre los asistentes a la merienda hay unos cuantos cadáveres andantes. Acertaste en tu suposición, pero ten por seguro que esta vez no te tiene en la mira. Oms. La monja. Su objetivo esta vez es la monja, por eso te dije que no te preocuparas. La señora Hawthorne seguía frunciendo el ceño. ¿Qué pasó? Es una larga historia, dijo Donny encogiéndose de hombros. Pero aún espero que la monja y su grupo no vengan hoy. Sabes que cuando llegué, descubrí que los sirvientes que recibían a los invitados en la entrada de la mansión estaban sin aliento. Si aparecen, sin duda algo saldrá mal. La señora Hawthorne quedó atónita. En ese preciso instante, la señora Scott se levantó repentinamente, seguida de varias damas y señoritas, y caminó rápidamente en una dirección, atrayendo la atención de todos los demás. Padre Brown, me alegra mucho que haya podido venir. Me siento profundamente honrada. La señora Scott contempló el rostro del sacerdote con inmensa admiración. El padre Brown le devolvió la sonrisa. Esta es su merienda. No debería haber venido a estropear el ambiente, pero hoy es el día de oración por el viejo maestro Scott. En absoluto, en lo más mínimo, dijo la señora Scott apresuradamente. El padre Brown se giró hacia un lado para presentar a la persona que estaba detrás de él. Esta es la hermana Lilia. Lilia, esta es la señora Scott. Sonny lucía una sonrisa perfecta y saludó cortésmente a la señora Scott. No muy lejos, Camila y Efraín presenciaron cómo se desarrollaba la escena. Los cadáveres que colocaste en la entrada no la sacaron. No cuestiones mis habilidades. Todos los cadáveres de este pueblo veneran al sacerdote, dijo Camilla frunciendo el ceño, después de morir, es este sacerdote quien los envía al cielo. Vamos a dejar que se salga con la suya así como así. A menos que dejemos que el sacerdote vea claramente que ella no es una monja bondadosa en absoluto, y que él decida distanciarse de ella. La señora Scott se puso nerviosa de repente. Se inclinó hacia el padre Brown y susurró en voz baja. Lo oí otra vez. Anoche volvieron a aparecer esos ruidos extraños. Padre Brown, aunque usted siga insistiendo en que no hay problemas en esta mansión, debo expresar mi opinión hoy. Aquí, en esta mansión, debe haber un espíritu maligno. El padre Brown cambió su actitud anterior, y su expresión se llenó de preocupación. Sí, por favor, disculpe mi ignorancia pasada, señora Scott. Acabo de escuchar la revelación de Dios. Él me dijo que el diablo está aquí. Aquí, en efecto, hay un diablo. La señora Scott se sobresaltó y se llevó las manos al pecho con fuerza. Los ojos de Sonny parpadearon, y cuando ambos guardaron silencio, ella habló. En ese caso, el viejo maestro Scott, que ha sufrido 2 años de enfermedad, debe estar poseído por el diablo. Padre, tal vez lo que necesitamos no sea oración, sino un exorcismo. Oh, Lilia, siempre eres tan inteligente. El padre Brown la miró con satisfacción. Sonny sonrió. No podemos hacer esperar demasiado al pobre viejo amo Scott, ¿verdad? Sí, es hora de ir a ver al pobre viejo amo Scott. Al marcharse, Sonny finalmente permitió que su mirada se dirigiera hacia Camilla y Efraín, quienes la habían estado mirando fijamente. Luego les dirigió una mirada muy provocativa. Efraín dijo con expresión seria. Parece que el plan para sembrar la discordia no funcionará. Ella ha logrado que el anciano sea muy obediente. Camilla vació el té negro de su taza con un movimiento brusco. ¿Y qué? Aún no conseguirán las uvas. Están destinados a no abandonar jamás este lugar.
Al pie de la montaña, Tom caminó hacia Mary, que lo esperaba a un lado, sujetándose la cara, que estaba amoratada por la paliza. Maldita sea, me golpearon y me robaron la radio. ¿Son ladrones? Y ni siquiera intercediste por mí, ni una sola vez. María lo miró con cierta impotencia. ¿Sabes que su otra compañera de equipo es la monja? Y tu torpeza quedó al descubierto el primer día. ¿Qué? Tom estaba atónito. Luyan y Xiao Yunan también se acercaron, y Mary los miró. El embalsamador y el científico te esperan dentro para que caigas en su trampa, y las uvas están completamente mezcladas. No te aconsejo que vuelvas ahí y caigas en ella. No iremos, dijo Xiao Yunan. Luyan añadió. Este lugar ya no forma parte de nuestra misión, pero la monja dijo que iría allí y que iba a declarar la guerra. Brocktown, striptease. Son Lee siguió al padre Brown hasta la lujosa y espaciosa villa. Antes de llegar a la habitación del viejo señor Scott, sintió de repente una mirada penetrante dirigida hacia ellos. Inconscientemente, quiso girarse para mirar, pero se contuvo. Fue el sirviente de piel oscura quien habló primero. Joven señorita Daisy, por favor, no juegues aquí. El amo necesita tranquilidad. Ante esto, todas las miradas se dirigieron hacia él. Era una adolescente, vestida con una falda exquisita, de pie, erguida, sosteniendo una muñeca de tela. La muñeca parecía tener solo la mitad de su tamaño, pero su cabeza era excepcionalmente grande. En un instante, la expresión de Daisy Scott se transformó en una sonrisa. Solo quería ver a la invitada de papá, le dijo a la sirvienta, y luego sonrió a Son Lee. Soy Daisy. No sé por qué está siendo tan misteriosa otra vez. Ha visto al padre Brown muchas veces. Lo diré de nuevo, señorita Daisy, por favor, abandona este lugar. La expresión del sirviente era de impaciencia. Eso no está bien, claramente hay un nuevo huésped hoy. De acuerdo, iré, pero le contaré a mamá lo maleducado que eres. Daisy se dio la vuelta y se marchó, abrazando a su muñeca de tela. Al darse la vuelta, Son Lee vio que la sangre brotaba de la cabeza de su muñeca. El sirviente siguió abriendo camino, refunfuñando mientras caminaba. Daisy es la única hija del señor y la señora. Siempre se cree una niña mimada en esta familia, pero no sabe que en realidad desean un hijo varón. Solo un hijo varón puede heredar la fortuna familiar. Parece que usted tiene muchas opiniones sobre la señorita Daisy, interrumpió Son Lee. Hermana, no puedo evitar tener opiniones sobre ella. Señorita Daisy es definitivamente problemática, porque últimamente han desaparecido varios sirvientes de nuestra mansión. Nadie sabe si están vivos o muertos, pero siempre se encuentra un gran charco de sangre donde desaparecieron, como si hubieran sido atacados por alguna bestia feroz. Un sirviente afortunado fue encontrado, y antes de morir, no dejaba de gritar, «Joven señorita». El nombre de Daisy. Pero ¿quién creería que una niña que solo juega con muñecas es una asesina? ¿Faltan sirvientes? El rostro del padre Brown también se tornó serio. Por prudencia, Son Lee siguió echando un vistazo al mapa en secreto. En el mapa, partes de la bodega Starlight Bay y del hospital Brock estaban iluminadas. Los otros tres lugares principales aún no estaban iluminados, pero ¿era eso realmente cierto? De repente, el sirviente que estaba delante pareció patear algo, gritando repetidamente. Son Lee miró y vio varias muñecas de tela colocadas en la esquina del pasillo, todas con cabezas grandes y cuerpos pequeños. Maldita sea, esta maldita Daisy. Está tirando sus muñecas espeluznantes otra vez. Tal vez sea solo la inocencia de una niña lo que la impulsa a hacer esto, dijo el padre Brown, acercándose y volviendo a colocar las muñecas caídas en posición vertical. Oh, son realmente pesadas. La palabra inocencia no se aplica a Daisy, padre. Incluso sospecho que es algún viejo monstruo de quién sabe dónde. Si eso fuera cierto, entonces no sería Golden Oak Manor quien debería cuidarla, sino Rosemary Church. El padre Brown calmó con humor la ira de la sirvienta. La merienda ya estaba a la mitad. Justo cuando los caballeros que habían venido con admiración comenzaban a aburrirse un poco, llegó el plato fuerte. El espectáculo de striptease de Rebecca Taylor estaba a punto de comenzar. El mago se mezcló entre ellos, sosteniendo una copa de vino, y dijo al aire a su lado: «Ya viene hacia aquí».
Nuestra última compañera de equipo, la cazadora, es la única hija del amo y la señora de esta mansión. Por suerte, aún no ha activado este lugar principal. A continuación, todo depende de la joven señorita Rebeca. María le respondió. Por supuesto, siempre y cuando no cierre los ojos durante la próxima función de baile. Una niña pequeña, con una muñeca de tela en brazos, caminaba entre la multitud. En cuanto apareció, las señoras y las señoritas la saludaron afectuosamente, y ella corrió hacia la señora Scott con una sonrisa radiante. «Mamá». La señora Scott esbozó una sonrisa, pero no era particularmente afectuosa. Poco después, estallaron los vítores y los aplausos, y comenzó la actuación de baile de Rebeca. Ephraim estaba muy interesado, pero Camilla recogió su abrigo, dispuesta a marcharse. «¿No te quedas a ver la función?», preguntó Ephraim de inmediato. Camilla lo miró de reojo. ¿Acaso la persona que planeamos matar no está en esta mansión? ¿Todavía te vas a quedar a ver un striptease? Ephraim se sintió un poco culpable, pero aún así agitó la mano y dijo, «Solo soy un observador, y hoy mi habilidad se usó para replicar a tu compañero. No puedo hacer nada. Entonces quédate aquí y disfruta de tu actuación». El tono de Camilla no denotaba ninguna aprobación mientras se marchaba rápidamente. Otra persona que se marchó fue el mago. Rebeca se encontraba en el escenario improvisado, y bajo la mirada de todos, sus ojos brillaban como esmeraldas. Al comenzar la música, el público quedó cautivado por su elegante baile. Cuando sus dedos delgados y hermosos rozaron el borde de su chaqueta, indicando que estaba a punto de desnudarse, una oleada de vítores de sorpresa estalló entre el público. Para Rebeca, en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Su mirada recorrió los diversos rostros del público y, sin excepción, todos la observaban con los ojos muy abiertos en el escenario. Sonó el redoble de tambores, la chaqueta cayó, dejando al descubierto sus hombros y cuello suaves y rubios, y la atmósfera en el escenario volvió a alcanzar su punto álgido. Rebeca se giró y caminó hacia los accesorios que tenía detrás. Mientras avanzaba, se despojó de otra prenda, provocando aún innumerables vítores, aunque esta vez los vítores se mezclaban con muchos gritos. Pero ella los ignoró y comenzó un movimiento difícil. Se inclinó hacia atrás para recoger una copa de vino con la boca. Justo cuando ella comenzó a inclinarse hacia atrás, los cuerpos de todos los espectadores se movieron involuntariamente con ella. Realizaron los mismos movimientos que Rebeca, sin importar si sus cuerpos podían resistirlos. En el lugar de los hechos, se oía un sonido continuo de huesos rompiéndose y gritos de agonía, entre los que la voz de un hombre era particularmente aguda y fuerte. Con solo mirar las capas de grasa en su cuerpo, uno sabía que tal movimiento era algo que jamás podría lograr en su vida, pero no podía controlar su cuerpo en absoluto. Un segundo antes estaba admirando el cuerpo grácil de la hermosa mujer, al siguiente se estaba comprimiendo como un globo a punto de explotar, como si al reventar, la grasa y el aceite fluyeran por todas partes. Su grasa se acumuló en exceso, desplazándose a otras partes de su cuerpo y oprimiendo sus pulmones y tráquea. Su rostro se puso rápidamente rojo, luego de un color azul violáceo y finalmente pálido. Hasta la muerte. Brocktown, escondite. Ah, este caballero no parece muy flexible. En el escenario, Rebeca terminó este movimiento de gran dificultad, miró el cadáver que yacía abajo y dijo en voz baja. Para entonces, las expresiones del público habían pasado de la expectación, el desdén y la emoción iniciales al miedo, la conmoción y la inquietud. Entonces, Rebeca alzó los brazos, aplaudió en el aire y comenzó el siguiente movimiento de gran dificultad. Comenzó otra masacre. Ella era cazadora. Dentro de la villa, después de que el padre Brown terminara sus oraciones, el viejo Scott, pálido y débil, yacía en la cama y no mostraba signos de mejoría. Quizás deberíamos intentar un exorcismo, dijo finalmente el padre Brown con impotencia. No hace falta ir a tanto problema, padre. Yo me he rendido. Solo quiero ir a la iglesia una última vez. Quiero confesarme. El viejo maestro Scott dijo con dificultad desde su lecho de enfermo. Tras haber estado atormentado por la enfermedad durante tanto tiempo, toda esperanza se había extinguido. En verdad, tu cuerpo está demasiado débil para que puedas abandonar esta casa, dijo el padre Brown, persignándose.
Dios escuchará tu confesión. Los ojos del viejo amo Scott se humedecieron poco a poco. Giró la cabeza para mirar por la ventana, con lágrimas que le corrían por las mejillas y se deslizaban sobre la almohada. La familia Scott necesita un hijo para heredar, pero estoy destinada a no tenerlo, sin importar cuántos métodos haya intentado, tanto normales como crueles. Padre, ¿puedo pedirte una cosa más? Para Song Lee, todo su cuerpo estaba envuelto en una capa de ki de la muerte. Esto se debía a su sensibilidad innata a la fuerza vital. Al viejo maestro Scott le quedaban tan solo unos minutos de vida. Después de mi muerte, por favor, encuentren el roble más viejo y grande de la mansión y desentierren lo que esté enterrado debajo, desentiérrenlo, dejen que vuelva a ver el sol. Tras decir esto, la débil respiración del viejo amo Scott dejó de ser perceptible. En la fiesta del té, los asistentes murieron en diversas posturas retorcidas, tendidos de forma extraña en el suelo. Solo una persona permaneció de pie, aferrada a una muñeca de trapo cabezona entre sus brazos. Sin importarle lo desconcertados que hubieran quedado los miembros del público, ella permaneció allí inmóvil, mirando fijamente a Rebecca en el escenario, quien también la miraba a ella. «Devuélvanme a mi mamá». La señora Scott, con los ojos inyectados en sangre, yacía muerta a sus pies. La expresión de Daisy se tornó excepcionalmente sombría. «Devuélvanme a mi mamá». Rebecca estaba desconcertada. ¿Por qué no le afectaba la danza de la muerte? «Te haré pagar». La niña pequeña lanzó un grito repentino y, al mismo tiempo, todas las radios de la villa se encendieron simultáneamente. El propietario ha quitado el disfraz del campo local y ha usado la bendición del campo local hora del escondite. A continuación, visitantes, escóndanse obedientemente. Quienes sean atrapados serán convertidos en muñecos cabezones. El holder ha quitado el disfraz al estadio local. La radio sonaba en bucle, algo que, por supuesto, solo podían oír los visitantes. Mientras bajaba las escaleras, ese sonido seguía resonando en la mente de Song Lee. Tal como lo había previsto, después de tanto tiempo y tantos sirvientes muertos, el progreso de la misión del campo natal no podía ser nulo. Por lo tanto, era posible que el campo natal ya estuviera activado, pero el portador hubiera encontrado algún objeto para ocultarlo. La bendición del campo local era hora de jugar al escondite. Según las reglas del escondite, los visitantes debían encontrar rápidamente un lugar donde esconderse, y después de un tiempo determinado, alguien vendría a buscarlos. Esta persona podría ser el titular del campo local, o podría haber más de ellos. Según las pistas obtenidas hasta el momento, el viejo señor Scott y la señora Scott siempre habían querido tener un hijo, y aunque ya eran muy mayores, su hija, Daisy, era bastante joven. Debió de haber sido concebida por la pareja mediante diversos métodos, pero como no era un varón, no quedaron satisfechos. En cuanto a los métodos empleados, el viejo maestro Scott ya los había mencionado en sus últimas palabras. Métodos normales, métodos crueles. Song Lee sentía que había una alta probabilidad de que fueran personas crueles. De lo contrario, ¿por qué estaría tan empeñado en ir a la iglesia a confesarse antes de morir? Mientras el campo de inicio estaba activo, toda la mansión Roble Dorado estaba sellada. Nadie podía escapar. Esta era una característica común de los campos de inicio. Al igual que la última vez que se activó el campo de inicio de la bodega, Mary había usado su habilidad de invisibilidad para ayudar al mago a evadir constantemente a John, lo que les permitió sobrevivir al periodo de sellado y esperar hasta el amanecer para marcharse. Pero esta vez, ese método podría no funcionar. Su mirada recorrió la villa, donde se veían muñecos de trapo cabezones en cada esquina. Estaban apoyados contra las esquinas, objetos claramente inanimados, pero siempre le daban la sensación de estar vivos. Tenían que abandonar el estadio local lo antes posible. Para romper el sello del estadio local, tenían que perturbar su equilibrio. Song Lee pensó en las últimas palabras del viejo maestro Scott. El roble, las cosas que hay debajo, y los espíritus malignos que la señora Scott le había dicho al padre Brown que aparecerían por la noche. Quizás liberar lo que había debajo del roble era la forma de solucionar la situación. Song Lee dio unos pasos rápidos para alcanzar al padre Brown. Padre, creo que todavía no podemos irnos. Será mejor que cumplamos el último deseo del viejo amo Scott.
Tengo demasiada curiosidad por saber qué hay enterrado bajo el roble. ¿Eso es lo que piensas? Muy bien, entonces vamos a buscar 2 palas ahora mismo. Para encontrar el roble más antiguo de la mansión, solo hacía falta preguntar al jardinero que podaba las flores y el césped, y una vez que lo encontraron, inmediatamente comenzaron a cavar. Mientras tanto, Mary apartó rápidamente a Rebecca del escenario, mientras Daisy permanecía de pie en su sitio, contando en silencio los números. El tiempo transcurría segundo a segundo. Finalmente, Daisy llegó a 0, y entonces, todas las muñecas cabezonas colocadas en cada rincón de la mansión se levantaron y salieron. Comenzaron a buscar a todos los jugadores que se escondían en la mansión, y como sus cabezas eran demasiado pesadas, mientras que sus cuerpos eran blandos y ligeros, se tambaleaban al caminar. Una de las muñecas de trapo era tan vieja que su tela de algodón se rasgó con un arbusto bajo mientras caminaba, y entonces, un cráneo humano con los ojos muy abiertos por el terror extremo rodó hacia afuera. ¿Estás bien escondido? Estoy empezando a buscarte ahora. En cuanto Daisy terminó de hablar, todos los muñecos de trapo cabezones comenzaron a buscar rápidamente. La embalsamadora, Camilla, no esperaba que los planes se vieran afectados por los cambios. Estaba a punto de ir a la villa para atacar en secreto a la monja, pero en lo que tardó en invocar un cadáver, la radio transmitió la información sobre el campo de juego de Golden Oak Manor. Sabía cuántas personas habían muerto en el anterior campo de la bodega, así que, naturalmente, no se atrevió a subestimar la situación. Los cadáveres que había invocado originalmente para enfrentarse a Song Lee ahora los usaba para protegerse. Justo cuando encontró un lugar escondido donde ocultarse, la voz de un niño resonó de repente a sus espaldas. «Te encontré. Te encontré». Al instante siguiente, una fuerza invisible le cortó el cuello a Camilla y su cabeza salió disparada a la distancia al instante. El cadáver sin cabeza permanecía erguido en su sitio, mientras que el muñeco de trapo que estaba detrás seguía saltando y aplaudiendo. Divertido. Muy divertido. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Brocktown, te atrapé. El tiempo se hacía cada vez más escaso, y Song Lee podía oír el constante ruido de los sirvientes que pasaban. Oh, ¿por qué la señorita se le cayó aquí la muñeca de trapo a Daisy? Date prisa y devuélvela. ¿Por qué hay también un muñeco de trapo aquí? Cada vez tiene más muñecas, se le caen por todas partes. Mientras cavaba, Song Lee se enderezó y miró en la dirección de donde provenían los sonidos. Vio que los muñecos de trapo, que originalmente caminaban por su cuenta, cayeron instantáneamente al suelo y se hicieron los muertos al encontrarse con los sirvientes que pasaban. Por lo tanto, incluso si una muñeca viniera a buscarla, debido a la gran cantidad de sirvientes que había allí, no habría manera de atraparla. Pero la noticia de su paradero ya se había extendido, así que Song Lee aceleró el movimiento de su pala. Poco después, se oyó un crujido de pasos a sus espaldas, y el padre Brown miró hacia allí. Daisy. Daisy, sosteniendo una muñeca de trapo, sonrió dulcemente al padre Brown. Padre, estoy jugando un juego con mi hermana. ¿Ah? Parece que ya se conocían, Lilia. ¿Por qué no te he oído mencionarlo? El padre Brown la miró con curiosidad. Mientras tanto, la pala de Song Lee se balanceaba tan rápido que prácticamente echaba humo. Eso debió ser un sueño, padre. Ya sabes lo vívidos que son siempre los sueños de los niños. Sí, mi hermana incluso juega al escondite conmigo en sueños. Cuando Daisy dijo esto con una sonrisa, Song Lee sintió vagamente que una regla la oprimía. Hermana, te pillé. Lo encontré. Song Lee arrojó la pala a un lado de repente y agarró el objeto enterrado bajo tierra. Era un esqueleto diminuto, del tamaño de un bebé, con huesos blandos. Cuando Song Lee lo sostuvo en su mano, las extremidades huesudas, ahora reducidas a hueso blanco, se agitaron 2 veces en el aire, como un recién nacido curioso deseoso de explorar el mundo. ¡Ah! Gritó Daisy y retrocedió. ¿Qué es esa cosa? El bebé esquelético se agitó 2 veces más en el aire, luego se soltó de la mano de Song Lee y saltó al suelo, corriendo alegremente hacia Daisy. No te acerques. Llévatelo. Llévatelo rápido.
La muñeca de trapo que Daisy sostenía en brazos cayó al suelo, e inmediatamente salió corriendo a lo lejos, mientras el bebé que la seguía de cerca. Son Lee se sobresaltó un poco al ver la escena, luego volvió al hoyo excavado bajo el roble y sacó otro esqueleto de bebé. Esta vez, lo colocó directamente en el suelo. Se levantó rápidamente y luego rió entre dientes mientras iba tras Daisy. El padre Brown, que había presenciado la escena junto a ella, ya había comenzado a recitar en silencio una oración de exorcismo, pero Son Lee lo interrumpió. Padre, le prometimos al viejo maestro Scott que los liberaríamos a todos. Son solo un grupo de bebés que ni siquiera pueden hablar todavía. Mientras Son Lee hablaba, seguía sacando más bebés esqueléticos. Lilia, hija mía, eres demasiado atrevida. Deben ser los espíritus malignos de los que habló la señora Scott. Esta vez, el padre Brown se opuso a ella. Puede que sean espíritus, pero eso no significa que sean malvados, padre. Piénsalo, ¿por qué habría tantos esqueletos de bebés enterrados aquí? Deberíamos desenterrarlos todos y luego denunciarlo. Oh, ya no hay comisarías de policía, Lilia. Luego los llevaremos de vuelta a la iglesia, dijo Son Lee, señalando a un bebé esquelético que gateaba alegremente a 4 patas cerca de allí. Mira, están jugando tan felices. Justo en ese momento, una voz extremadamente débil apareció en el oído de Son Lee. Era Mary, que era invisible, hablando a su lado. Primero se había escondido con Rebecca. Como Luian y Xiao Yunan las habían golpeado, su otro compañero de universidad no había logrado entrar en la mansión y seguía afuera, así que no había de qué preocuparse por su seguridad. Mary había venido a buscar a los demás y, al encontrarse con Son Lee, le contó todo lo que había sucedido en la mansión. Daisy es la última compañera del mago, pero no esperábamos que el campo de juego ya hubiera sido activado por ella. Hermana, espero que puedas protegerte. Ahora voy a buscarlo, espero que esté sano y salvo. Esta situación hacía que Mary se sintiera particularmente complicada. Si estuviera sola, podría moverse libremente por la mansión, pero ahora tenía que llevar a Rebecca consigo y protegerse no solo de Daisy, sino también de tantas muñecas de trapo. Rebecca. Antes de que Mary se marchara, Son le habló de repente, pero solo estaban presentes ella y el sacerdote, lo que dejó al padre Brown muy confundido. Son Lee tuvo que seguir hablando al vacío. Quiero decir, acabo de ver a Rebecca, padre. Ella también es una creyente devota. Podemos preguntarle qué opina sobre estos bebés para que nos sirva de referencia. María comprendió rápidamente lo que quería decir. Son Lee le estaba diciendo que dejara que Rebecca la siguiera a ella y al sacerdote, para que le resultara más fácil ir a buscar al mago. Poco después, Rebecca salió de entre los arbustos, mirando lo que tenía delante con cierta perplejidad. Padre, hermana. Rebecca detestaba a los hombres, aunque su aversión al clero era menor, pero aún así optó por permanecer al lado de Son Lee, y luego miró hacia abajo, a los innumerables bebés esqueléticos que yacían en la fosa. Aunque no los habían sacado, ya se estaban moviendo, cada uno trepando con dificultad como niños. No tengas miedo, Rebecca. ¿Cómo crees que deberíamos tratar a estos espíritus? Preguntó Son Lee. Rebecca respondió rápidamente. Estrangulen a los chicos hasta la muerte, quédense con las chicas. Lo siento, me equivoqué al hablar, se disculpó Rebecca apresuradamente. Simplemente no quiero que crezcan y se parezcan a esos hombres repugnantes. Lo siento, me equivoqué otra vez. No me refería a usted, padre. Usted es siervo de Dios, usted es santo. Rebecca se corrigió apresuradamente. Está bien, está bien. Debes haber sido lastimada por esos hombres repugnantes. Esto no es tu culpa. El padre Brown miró los pequeños huesos que yacían debajo y también sintió compasión. Regresemos primero e informemos a la diócesis lo que sucedió aquí. Aprovechando que el padre Brown estaba hablando, Son Lee sacó 2 bebés esqueléticos más, y el sacerdote aún toleró sus pequeñas acciones. Los bebés esqueléticos simplemente perseguían a la gente en la mansión para jugar, sin ningún comportamiento que pudiera dañar a nadie, por lo que el sacerdote se sintió aliviado al poder alejarlos. La aparición de estos bebés esqueléticos rompió el equilibrio del campo de juego y trastocó el plan de su poseedor.
Daisy les tenía un miedo natural, y la hermeticidad del campo de juego también se volvió vulnerable. Song Lee optó por ser guiado por el padre Brown, seguido por algunos sirvientes de la mansión. En el camino, los muñecos de trapo que los perseguían cayeron al suelo en el momento en que los sirvientes los descubrieron, sin tener oportunidad de pronunciar aquella frase mortal. Y el sacerdote era como una presencia con su propia aura en todo Brockton. Siguiéndolo, Song Lee y Rebecca salieron naturalmente de Golden Oak Manor. Pero, por otro lado, Mary evitó el peligro en la medida de lo posible durante su búsqueda, y finalmente encontró aquel traje negro que le resultaba familiar. E inmediatamente aceleró el paso. Al acercarse, descubrió que la figura era, en efecto, la del mago Donnie. Pero le faltaba la cabeza. Mary se tapó la boca, haciendo todo lo posible por no gritar, con los ojos ligeramente enrojecidos. Justo cuando estaba a punto de marcharse, notó un leve movimiento dentro de una caja de madera que estaba frente a él. Mary dudó un momento, luego se acercó y abrió la caja. Era una caja con capacidad para 2 personas. La señora Sofía estaba acurrucada, temblando, escondida en un rincón. La sangre que goteaba del cadáver decapitado se filtraba por las rendijas de la caja de madera, manchando el dobladillo de su falda. Y lloraba en silencio, por la compañera que no había logrado esconderse dentro a tiempo, por la compañera que la había protegido por ello. Brockton, bola de cristal de predicción del futuro. 20. Un coche se detuvo a la entrada de Brockton, seguido por el periodista, el estudiante universitario Tom, la obrera Mary y la bailarina Rebecca, quienes subieron al coche uno tras otro. Antes de que se cerrara la puerta del coche, Rebecca miró a las 4 personas que estaban de pie fuera. Eran Song Lee, Luian, Xiao Yunan y Madame Sofía. De repente, ella habló. «Monja, puedes venir con nosotras. Si no puedes soportar dejar a tus compañeras, podemos matar a Tom». Este coche solo tenía capacidad para 5 personas. Matar a Tom sin duda dejaría espacio suficiente para Song Lee y los otros 2. «Oye, la mujer más hermosa del mundo, sigo aquí, ¿de verdad te parece bien que hables de matarme delante de todo el mundo así como así?» Aunque Tom rebosaba de energía vital, era un cobarde. En una situación donde él era un guardián y la otra parte un cazador, solo podía usar este método para expresar su descontento. Además, mi artículo exclusivo ya ha sido adquirido por ellos. Esto seguramente les será de gran ayuda. Tom volvió a mirar a Song Lee y a los demás que estaban fuera del coche, con una expresión que decía: «Por favor, interceded por mí». Rebecca ignoró por completo los gritos de Tom y continuó: «La ruta a la bodega ya no es viable. Mary me dijo que no hay ninguna tarea en la planta química de amianto. Si decides quedarte, las únicas rutas que puedes tomar son la de la mansión y la de la iglesia. ¿Por qué no te vas con nosotros ahora? Es sencillo. Solo necesitamos matar a un hombre». Y entre todos esos hombres, Rebecca tenía la peor impresión de Tom. Ahora, con tan solo una palabra de Song Lee, ella podría actuar de inmediato. Song Lee se encogió de hombros. «Según mi exploración, tampoco hay ninguna salida dentro de la iglesia. En los últimos días, muchos observadores habían venido a explorar la iglesia, e incluso ella misma estuvo dentro, pero la ruta de escape desbloqueada para Luian seguía estando en la bodega Starlight Bay. Ahora podía confirmar que solo había 2 cosas presentes en la iglesia. Una era el objeto exclusivo de la monja, fruta prohibida, y la otra era la tarea que debían realizar en casa. Sí, entonces solo podemos tomar la ruta de la mansión, pero el campo local allí ya ha sido activado», dijo Rebecca. Song Lee sonrió. «Vayan ustedes. No vamos a abandonar el partido por esas rutas. Piénsalo de nuevo. Jovencita Taylor, gran estrella, te lo ruego, por favor, perdóname la vida», Tom suplicó una vez más. Rebecca lo fulminó con la mirada, y Tom se quedó en silencio al instante. María, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló. «Entonces, nos marcharemos ahora». Ella comprendió a qué se refería Song Lee. El método para abandonar el juego no consistía solo en buscar pistas, sino también en seguir las reglas que la radio les había comunicado desde el principio. Si el cazador mata a todos los demás jugadores de la partida, también puede abandonar el juego. Así que no había necesidad de que ella convenciera a Song Lee para que se fuera con ellos, a pesar de que antes había considerado matar a Tom.
La puerta del coche se cerró y el vehículo salió de Brocktown, alejándose gradualmente hasta desaparecer de la vista. La señora Sofía había guardado silencio. No tenía forma de irse porque su otra compañera de equipo seguía en Golden Oak Manor, Daisy Scott, quien sin duda no elegiría abandonar este juego, ya que le ofrecía la riqueza y la gloria que jamás había disfrutado. No sabía qué hacer a continuación, pero antes de irse, María la había confiado al equipo de la monja. Parecían ser el único equipo, además del de María, cuyos miembros seguían con vida. Por el momento, no le quedaba más remedio que seguirlos, y se percató de que este equipo era excepcionalmente unido, y que la monja que daba las órdenes también era muy perspicaz. Son Lee ya había comenzado a hacer los preparativos. Ahora mismo vamos a la planta química de amianto. Prepárense y, por favor, diríjanse todos a la iglesia a primera hora de la mañana. Pronto terminaremos este juego. 21. Planta química de amianto. El cuidador, que ya se disponía a dormir, fue despertado bruscamente. Miró a Song Lee y a los demás con expresión de fastidio, pero entonces vio a Song Lee verter una bolsa de anillos de rubí frente a él, y sus ojos soñolientos se abrieron de par en par al instante. Cambio estos por todos los trajes de protección que tienen aquí. Oh, el enfado del cuidador se disipó al instante. Aunque en el fondo sabía que esos anillos de rubí eran de dudosa procedencia, no pudo resistir la tentación. Estos rubíes habían resuelto por completo sus necesidades financieras para el resto de su vida. ¿Cómo podía negarse? Esa noche, Lu Yan y Xiao Yunan hicieron varios viajes llevando trajes protectores al convento. Al mirar el reloj de pared de la habitación del dormitorio, Song Lee calculó el tiempo con precisión y pulsó el botón de la radio que Tom había dejado allí justo en el momento en que la manecilla de los segundos marcó las 12. Las extrañas historias de cada jugador transmiten por radio la misma mentira. En condiciones climáticas extremas, es posible prevenir enfermedades y la pérdida de vidas mediante el uso de trajes protectores, pero actualmente, todos los trajes protectores se concentran en la iglesia Rosemerky. Después, Song Lee apagó la radio de mentiras, y la radio de cuentos extraños siguió funcionando con normalidad. A continuación, el pronóstico del tiempo para hoy. Vaya, hoy sigue haciendo sol, pero a medianoche habrá una tormenta de 5 minutos. Por favor, cierren puertas y ventanas, y estén atentos a la aparición del asesino de la noche lluviosa. A continuación, el informe sobre el número de personas que quedan hoy. Un equipo ya ha abandonado Brocktown sano y salvo. El número de personas que quedan hoy es de 14. Finalmente, les deseo a todos un maravilloso día. Día 7. Todos los compañeros de equipo perdidos. Habilidad de adivinación potenciada. El objeto exclusivo bola de cristal de adivinación se ha mejorado a bola de cristal de la predicción del futuro, el uso de la habilidad es ilimitado. Esta era una regla oculta del juego. Después de que un guardián pierde la protección de todos sus compañeros de equipo, sus habilidades se fortalecen significativamente. Eva se sentó frente a la bola de cristal. Fue gracias a esa transmisión que finalmente creyó que el embalsamador estaba muerto. Tras una larga y compleja lucha interna, comenzó a utilizar su habilidad. Oh, bola de cristal de la predicción del futuro, por favor, dime el futuro de todos los turistas. Las escenas dentro de la bola de cristal cambiaron y apareció un rostro familiar. Cabello rubio, ojos rojos. Sus pupilas se pusieron rojas. Dentro de la iglesia de la Rosa de la Misericordia, la monja permanecía de pie frente a la estatua de yeso de la Virgen María, sosteniendo la cruz sobre su pecho con ambas manos, mientras sus ojos escarlata emitían un brillo inquietante. Esto hacía que su rostro pareciera estar sonriendo, aunque no había ninguna sonrisa en él. Entonces, sin saber qué había ocurrido dentro de la iglesia, una gran cantidad de sangre salpicó su rostro pálido. Ni siquiera pestañeó, y la sonrisa en sus ojos se volvió cada vez más inquietante. La escena cambió y Eva se vio tendida en el suelo, cubierta de sangre, con los ojos muy abiertos, la garganta cortada, esperando morir poco a poco. A su lado había pétalos de rosa esparcidos. Ella murió en la iglesia. Ah. Eva se tapó la boca, mirando con miedo el futuro reflejado en la bola de cristal. Las escenas cambiaban continuamente. Ella vio al camarero de la bodega. John, el cirujano Abel, Daisy de Golden Oak Manor y muchos jugadores que no había visto antes, todos muertos en la iglesia.
Brocktown, el caso de las monjas desaparecidas. La monja mató a todos. No debería haber terminado así. Eva se obligó a calmarse, luego tomó la bola de cristal y se dirigió inmediatamente a la bodega Starlight Bay. Necesitaba encontrar a los demás jugadores que, como ella, estaban al borde de la muerte, y unir las fuerzas de todos para matar a la monja antes de que llegara el futuro predicho por la bola de cristal. Por supuesto, buscar activamente a esos despiadados cazadores también era peligroso, así que primero buscó a John el camarero, que aún era algo razonable y había cooperado con el embalsamador anteriormente. Le mostró a John las imágenes de la bola de cristal y, tras ganarse finalmente su confianza y compañía, se atrevió a ir en busca de los demás. Comenzó entonces un asedio contra la monja. 7 am. Justo cuando Song Li estaba a punto de salir de la iglesia, escuchó un disparo afuera. Era el sonido del revólver de la paz de Xiao Yunan. No salgas todavía, es un murciélago. La voz de Xiao Yunan se escuchó a través de la puerta. Hablando de murciélagos, Song Li pensó en John. Había liberado a su bate desde su campo de juego. Si el bate moría fuera de su campo, la mejora de habilidad correspondiente obtenida allí también perdería su efecto. ¿Qué lo impulsó a correr tal riesgo? Solo después de que Xiao Yunan obligara a Bat a retroceder, desafió a Song Li. Alguien te está vigilando. Song Li asintió. Parece que solo podré ir a la planta química más tarde. Volveré al convento para esconderme por ahora. Haré que Luyan venga pronto también, dijo Xiao Yunan. Xiao Yunan se mudó al convento ayer. Su habitación anterior seguía allí. Mientras Luyan y la señora Sofía regresaban apresuradamente al convento, casualmente también se estaban mudando allí. Luyan le entregó una gran pila de documentos a Song Li. Aquí tienes lo que me pediste que encontrara. El caso de la desaparición de las monjas de la iglesia Rosemerky. 5 monjas desaparecieron de la noche a la mañana. Song Li hojeó los archivos, con una conclusión ya en mente. Unos minutos después, apareció en la oficina de la Madre Superiora. Una vez que llegó el sacerdote, Song Li comenzó a hablar. Soñé con ellos. Se convirtieron en encarnaciones de creyentes de la Rosa Sagrada, que iban a la iglesia todas las noches a rezar. También me contaron que un demonio los había matado en la iglesia. El demonio les cortó cruelmente la cabeza y la enterró bajo los rosales para que sirvieran de alimento a estas flores sagradas. La Madre Superiora escuchó sus palabras mientras miraba los documentos que Song le había traído. Esa noche llovió torrencialmente y un rayo cayó sobre la iglesia. Para inspeccionar y proteger las instalaciones, las 5 monjas se apresuraron a ir allí durante la noche. Pero nunca regresaron. Una fuerte lluvia borró todo rastro. El sacerdote lo recordaba perfectamente. Años atrás, cuando ocurrió, había buscado a aquellas monjas día y noche, pero parecían haberse desvanecido en el aire sin dejar rastro. Song le añadió. Ese día, la hermana Windsor estaba a cargo de las llaves de la iglesia, pero las monjas no pudieron encontrarla, así que tomaron las llaves de repuesto. Los ojos de la Madre Superiora se humedecieron. Extrañaba a esas 5 monjas más que a nadie. Alzó sus ojos enrojecidos para mirar a Song Li. Cuéntame más sobre tu sueño. En media hora, todo el convento estaba alborotado. La Madre Superiora guiaba a las monjas, que portaban palas, mientras marchaban hacia el rosal que cuidaba la hermana Windsor. La hermana Windsor se abrió paso entre la multitud de curiosos. Al ver que el campo de flores que había cuidado con tanto esmero estaba siendo destruido violentamente, se abalanzó hacia adelante. ¡Alto! ¡Alto! ¿Por qué estás dañando mi campo de flores? Justo cuando corría para interrumpir los movimientos de una monja, Song Li la detuvo. Hermana Windsor, anoche soñé que había algo debajo del campo de flores. Esto atañe a la vida del demonio y de las monjas, así que tenemos que excavar este lugar. La hermana Windsor se quedó paralizada. Al oír la palabra demonio salir de su boca, estuvo a punto de sufrir un ataque de nervios y romper a llorar, pero se contuvo. Tenía los ojos rojos mientras se tapaba la boca. ¿Demonio? ¿Acaso todavía no lo han expulsado de la iglesia? Son los crímenes que el demonio cometió una vez. Al cabo de un rato, las monjas finalmente desenterraron algo del campo. La primera persona que lo vio lanzó un grito de alarma, y entonces todos se reunieron a su alrededor.
La hermana Windsor también corrió hacia el frente, pero cuando vio una cabeza humana expuesta en el fondo del pozo, quedó completamente atónita. La Madre Superior alzó la voz, logrando a duras penas calmar a las monjas que gritaban: «Sigan cavando». Finalmente, se recuperaron 5 esqueletos sin cabeza vestidos con hábitos de monja. Las 5 cabezas cercenadas se colocaron al otro lado. Como ya no podían encontrar las combinaciones correctas, nadie se atrevió a intentar, precipitadamente, volver a unir las cabezas y los cuerpos. ¿Qué son estas? La hermana Windsor tardó un rato en hablar. Ya no tenía su aspecto débil de antes y se mostraba cautelosa y confusa. Esto debe ser falso, es una broma de alguien. Lilia, ¿hiciste esto? De repente, miró a Song Li, y todo su ser irradiaba un aura interrogativa. ¿Por qué no hablas? Contéstame, ¿es una broma tuya? Song Li dijo de repente. Hermana Windsor, aquella noche lluviosa de hace 4 años, cuando desaparecieron las 5 monjas, usted no estaba en el dormitorio del convento. ¿Puedo preguntar dónde estaba? Al apagarse su voz, los ojos de la hermana Windsor se movían rápidamente de un lado a otro. Intentaba recordar, pero solo sentía una punzada de dolor de cabeza. Yo estaba. Fue a visitar a su hermana y se quedó a pasar la noche allí, respondió la Madre Superiora por ella, porque ese fue el testimonio de la hermana Windsor cuando fue interrogada hace 4 años. Pero tan pronto como la Madre Superiora terminó de hablar, la hermana Windsor la contradijo. No, esa noche estuve en la iglesia. Algo le vino vagamente a la mente. Song Li continuó preguntando. ¿Qué hacías en la iglesia? Y hace 4 años, un joven mercader ambulante llegó a Brockton. Gracias a su atractivo aspecto y su ingenioso discurso, rápidamente se ganó el favor de muchas jóvenes del pueblo. Mientras escuchaba a las demás monjas hablar sobre esto, la hermana Elodie Windsor hacía una lista en un trozo de papel de los artículos que necesitaba comprarle al comerciante. En comparación con las otras monjas, que se centraban más en el aspecto físico y la virilidad del hombre, la hermana Windsor estaba claramente más interesada en las agujas, el hilo y los productos frescos que traía. Ese día, el mercader ambulante llegó a la iglesia. La hermana Windsor era la encargada de coordinar con él. El mercader le comentó que tenía un lote de agujas e hilos más elegantes, pero que los había dejado en la posada donde se hospedaba, y que esperaba que la hermana Windsor pudiera acompañarlo a buscarlos. Tras llegar a la posada, el mercader no tenía prisa por sacar las mercancías de moda. En su lugar, abrió una botella de vino. Tras su regreso, la hermana Windsor se confesó durante largo rato ante la estatua de yeso de la Virgen María, arrepintiéndose de no haber podido resistir las tentaciones externas y de haber perdido su castidad. Continuó así hasta que creyó que Dios la había perdonado. Pero aquel comerciante venía todos los días y le hablaba a la hermana Windsor como si se hubiera enamorado. Cada vez, se quedaba mirando la estatua de la Virgen María durante un buen rato antes de marcharse. Las monjas lo veían a menudo. De su inocencia y curiosidad iniciales, poco a poco fueron desarrollando otras sospechas. Tiene el pelo negro y siempre lleva un jersey negro. La forma en que se queda sentado, inmóvil, le da la apariencia de un animal. ¿Una serpiente? Sí, parece una serpiente venenosa que no para de lanzar calumnias. Bueno, este no es su jardín del Edén. Quizás deberíamos advertir a nuestras hermanas que tengan cuidado con esta serpiente venenosa. Una monja señaló a Windsor con la mirada. La otra monja lo entendió, pero solo sonrió y no dijo nada. En aquella noche lluviosa, Windsor se emborrachó por completo en la calle. Temiendo ser descubierta por las demás monjas, no se atrevió a regresar al dormitorio del convento. Atraída por aquel joven comerciante, se dirigió a la iglesia de la Rosa Misericordia, que ya estaba vacía. La fuerte lluvia afuera arreció. El estruendo y la oscuridad parecían cegar y ensordecer a la hermana Windsor. Ella y el mercader se encontraban en un momento íntimo tras la estatua de la Virgen María, tan intenso como la tormenta que azotaba fuera de la iglesia. Poco después de un estruendo que casi la ensordeció, las luces de la iglesia se encendieron repentinamente. Las 5 monjas que habían ido a revisar las instalaciones la encontraron con la ropa revuelta. Estaba aterrorizada, y su embriaguez casi desapareció al instante.
Solo entonces comprendió la sacrilegio que había cometido contra Dios. Las 5 monjas también la reprendieron airadamente y estaban decididas a denunciar sus actos. Mientras la hermana Windsor seguía llorando y suplicando, el joven comerciante, elegantemente vestido, salió de detrás de la estatua de yeso y le susurró una promesa al oído. «Mátenlos. Mansión del roble dorado, final de muerte inmutable. Fui yo los maté». La hermana Windsor lo recordó. Incapaz de soportar el desenlace, su cuerpo se relajó y se desplomó en el suelo. «Yo los maté, cometí un grave error, mis pecados jamás podrán ser expiados en toda una vida, fui yo. Lloraba amargamente, arrepintiéndose sin cesar y golpeándose a sí misma. Al mismo tiempo, un sonido de notificación resonó en la mente de Song Lee. «Enhorabuena, turista, por activar la misión principal. Serpiente caída. Condiciones para la activación de la misión principal. 1. Completar la misión discípulo de la Rosa. 2. La hermana Windsor recibe la absolución». En medio de los gritos de la hermana Windsor, Song Lee se giró para mirar al sacerdote. El diablo pisó esta tierra en otra época como mercader, incitando a los creyentes a cometer pecados imperdonables antes de marcharse tranquilamente. Esto es una blasfemia contra Dios, Padre. Quizás deberíamos celebrar una misa conmemorativa. 9 am. Estaba a punto de comenzar una ceremonia religiosa en la iglesia. Debido a la gran cantidad de gente que entraba y salía, Song Lee aprovechó la multitud para salir del convento y cambiarse inmediatamente el hábito de monja. Se puso ropa sencilla y sin adornos, similar a la que usaba Mary cuando trabajaba en una planta química de amianto. En ese momento, Eva también había reunido a la mayoría de los jugadores restantes y llegó a la iglesia y al convento para buscar a la monja. «Bola de cristal que predice el futuro, por favor, dime cuál será el futuro de todos los turistas». En el camino, no sabía cuántas veces había adivinado el futuro, pero la escena en la bola de cristal no había cambiado en absoluto. Todos murieron en la iglesia. Sigue sin haber cambios, debemos acelerar la búsqueda de la monja. 3 murciélagos volaron de regreso al hombro de John. Sus compañeras de equipo tampoco están aquí. Al cabo de un rato, el cirujano y Daisy, que habían estado buscando en la iglesia, también regresaron tras finalizar su búsqueda. No encontraron a la monja. Debe haber ido a otro sitio, pero ¿a dónde podría haber ido? John miró a su alrededor. Las únicas zonas de misión principales que aún no se han activado, además de la iglesia, son la planta química de amianto. ¿A dónde más podría ir? Mientras todos se dirigían a la planta química de amianto para rodear a Song Lee, la escena en la bola de cristal cambió gradualmente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siguen muertos? En la bola de cristal, Eva yacía sangrando bajo la lluvia, cubierta de puñaladas. John murió en su lugar de trabajo habitual, la bodega. El cirujano murió en el hospital. Daisy murió en Golden Oak Manor, sin excepción, todos presentaban innumerables puñaladas y murieron de forma espantosa. Esto es imposible. Daisy fue la primera en fruncir el ceño y refutar lo que mostraba la bola de cristal. Estamos todos en nuestras zonas principales, ¿cómo podríamos encontrarnos con peligro? ¿La monja aún no ha muerto?, preguntó Juan. La imagen en la bola de cristal ondulaba como el agua, revelando el rostro de la monja. Pero estaba gravemente herida, con los ojos cerrados. Solo su débil pecho, que subía y bajaba, indicaba que aún seguía con vida. Pero su cuerpo se movía, no por sí solo, sino como si alguien la arrastrara, desde afuera, bajo la lluvia torrencial, hacia adentro. Alguien reconoció el lugar. La planta química de amianto. No está del todo muerta, alguien la está salvando, dijo el cirujano. John, que estaba a un lado, se burló. Me pregunto de quién es la responsabilidad de matar a la monja pero no de deshacerse también de sus compañeras de equipo. En ese caso, presta más atención a sus compañeras de equipo, dijo Eva. Pero el futuro que predecía la bola de cristal no cambió. Aceleraron el paso hacia la planta química de amianto. Pronto, Xiao Yunan, que había estado muy atenta junto a Song Lee, descubrió que los murciélagos los perseguían de nuevo. Los encontré. John se separó al instante del grupo principal. Yo me adelanto. Ante los 3 murciélagos que se acercaban rápidamente, Xiao Yunan decidió detenerse de inmediato. Luian se giró para mirar. ¿Qué está pasando?
Ya nos han alcanzado, vayan ustedes dos primero, yo ganaré algo de tiempo, dijo Xiao Yunan. Ten cuidado. Si solo se tratara de John, sin una ventaja de área principal en el exterior, Xiao Yunan creía que podría contenerlo, pero al ver al equipo de personas que los perseguían, su cerebro se congeló momentáneamente. John sonrió y les dijo a los demás: aunque realmente quiero matar a la monja yo mismo, por ahora, solo puedo quedarme y ocuparme de este cazador. Los demás continuaron la persecución. Song Li y Luyan ya habían acelerado el paso, pero la gente seguía intentando alcanzarlos desde atrás. En el momento en que se giró para ver la cantidad de gente, los ojos de Luyan se abrieron de par en par. No, tanta gente. ¿Cómo se organizaron? Song Li también giró la cabeza para echar un vistazo. Quizás la habilidad del adivino haya cambiado. No importa, creo que podré contenerlos un rato, tú primero. Luyan sacó inmediatamente su cuchillo, pero al instante siguiente, Song Li le arrojó la pistola que llevaba en el bolsillo. Usa esto. Poco después, se oyeron varios disparos desde atrás, pero esto solo logró neutralizar a los oponentes durante unos minutos. Entonces, el cirujano, con un bisturí en la mano, se quedó atrás para sujetar a Luyan, mientras que los demás fueron tras Song Li. Los pocos minutos que Luyan ganó fueron suficientes para que Song Li entrara en la planta química de amianto. El futuro ha vuelto a cambiar. Eva echó a correr, mirando fijamente la bola de cristal. Nuestros métodos de muerte han cambiado, algunos son quemados hasta convertirse en cadáveres carbonizados, otros permanecen en su estado inicial de muerte en la iglesia, porque no podemos escapar de este callejón sin salida. Ella gritó histéricamente. Daisy dijo: parece que solo hay dos opciones para el futuro. O morimos nosotras, o muere la monja. Estaban a punto de entrar en la planta química de amianto, pero algunas personas que estaban a su lado se detuvieron de repente. No se atrevieron a seguir adelante. Su destino correspondiente, según la bola de cristal, era ser reducidos a cenizas en una zona en ruinas. Debe haber sido la explosión de la fábrica la que causó nuestras muertes. Si nos guiamos por el futuro, está aquí, moriremos dentro. Cobardes, debiluchos, Daisy los miró con desdén, luego tomó la delantera y entró en la planta química. Entonces esperen aquí. Cuando mate a la monja, saldré y los mataré a ustedes. Eva la seguía, observando los cambios en la bola de cristal. El grupo de jugadores que optó por permanecer fuera de la planta química acabó muriendo en la iglesia. Su rostro se enrojeció instantáneamente de ira. ¿Por qué? Porque es imposible escapar de la muerte por mucho que luchemos. Silencio. Daisy la miró con impaciencia. Eres la criatura más ruidosa que he visto en mi vida. La figura de la monja apareció fugazmente en un edificio. Daisy primero envió a su muñeca cabezona a explorar el terreno y solo la siguió después de confirmar que no había peligro. Al entrar en el edificio, vio a la monja de pie frente a una vieja máquina. Apretó el interruptor y la activó. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Daisy con frialdad cuando de repente se le ocurrió algo, con los ojos muy abiertos. Explosión. ¿Quieres provocar una explosión? Ciudad de Brock, polvo industrial. Daisy y Eva sacaron con temor sus objetos de supervivencia. Ahora comprendían por fin que la razón por la que esas personas habían muerto en la planta química era porque no llevaban consigo ningún objeto que les salvara la vida. El pánico en el corazón de Eva pronto se disipó. Miró a Song Li con una mirada escrutadora. He realizado una adivinación. No llevas contigo ningún objeto que te pueda salvar la vida. Quieres provocar una explosión, pero crees que podrás salir con vida. La vieja maquinaria hacía un ruido ensordecedor al funcionar, y de vez en cuando escupía algunas chispas. Y la mirada de Song Li estaba fija en las chispas. Llevo mucho tiempo pensando. Si este lugar está destinado a explotar en el futuro, ¿qué tipo de explosión sería? La administradora de ayer ya había abandonado Brocktown tras recibir el anillo de rubí de Song Li y, a petición de esta, dejó constancia de la paralización de las obras. Por lo tanto, durante todo el día, ningún PNJ de la fábrica la interrumpiría. Pero Song Li no esperaba que tantos jugadores vinieran a matarla hoy. Ahora lo entiendo. Es una explosión de polvo. Cuando la concentración de ciertas partículas de polvo en el aire alcanza un nivel determinado, se produce una explosión al entrar en contacto con una llama abierta.
Y estas chispas producidas por el funcionamiento de esta vieja máquina son precisamente esa llama abierta. Cada chispa que escupía podía convertirse potencialmente en un arma homicida que acabara con la vida de todos los presentes. En cuanto a si moriré aquí, aún no es seguro. Tampoco creo que te quedes de brazos cruzados viendo cómo me marcho. Justo cuando Zhongli terminó de decir esto, cayeron unas gotas de lluvia afuera. Su mirada se desvió más allá de Daisy y Eva, que estaban frente a ella, hacia la parte del suelo mojada por la lluvia, y su expresión cambió repentinamente. Vaya, parece que no voy a morir hoy. Otra regla oculta del juego. Una explosión a gran escala provocará lluvia artificial para evitar que el fuego se propague. La lluvia artificial también pertenece al campo local de los días lluviosos. El poseedor del campo local, el asesino de la noche lluviosa, hará acto de presencia. Es invulnerable a los jugadores y posee la velocidad de movimiento más rápida. Eres demasiado arrogante. Daisy ya no se contuvo. Después de todo, había usado su único objeto para salvarle la vida. Te mataré ahora mismo. Pero antes de que pudiera reaccionar, una ola abrasadora se abalanzó repentinamente sobre todos. El impacto masivo fue suficiente para matarlos al instante. Daisy solo contaba con la protección de su objeto para mitigar el efecto de la explosión, y de forma inconsciente miró hacia Zhongli. Quería ver con sus propios ojos cómo la hermana era destrozada y sus miembros amputados. Ella lo vio. La hermana permaneció inmóvil, pero justo cuando ocurrió la explosión, una imagen negra residual surgió repentinamente de la nada y se dirigió directamente hacia ella. Al pasar junto a ella, una mano ya preparada la agarró por la cintura y se la llevó. En un instante, la hermana desapareció del lugar. Sin duda, si hubiera parpadeado, habría pensado que se trataba de un truco de magia, como un acto de desaparición. Daisy y Eva fueron expulsadas del edificio de la fábrica por el enorme impacto. Rodaron varias veces por el suelo sin poder detenerse. Espesas nubes cubrieron el cielo, los truenos retumbaron y la lluvia se intensificó al instante. La capucha del impermeable salió volando por el viento, y la lluvia resbaló por los contornos del cabello y el rostro de Luo Jin. Llevó a Zhongli hasta fuera del alcance de la explosión, escapando de la vigilancia de los cazadores que estaban afuera, hasta que llegaron al camino de tierra que conducía a la planta química de amianto, debajo del letrero en la bifurcación. Para extinguir el incendio en la planta química de amianto, la lluvia cayó rápida e intensamente. En pocos minutos, este pequeño sendero se convertiría en un lodazal. Luo Jin tenía poca moral. Rompió el letrero, dejó que Zhongli lo pisara y luego se quitó el impermeable para cubrirla con él. Zhongli arqueó una ceja. ¿Y si no hubiera llegado a tiempo? Después de un largo rato, Luo Jin finalmente habló. Zhongli soltó una risita. ¿Qué crees que habría hecho? ¿Es divertido ser emperador? Quizás la gente del mundo del cultivo no lo sabía, pero en ese sueño tejido con la campana Youxu como tema, él había experimentado el viaje mental de un emperador durante cientos de miles de años. Y habían transcurrido 50.000 años desde que terminó aquel juego y Zhongli ascendió al trono. Zhongli bajó la mirada hacia el letrero que estaba bajo sus pies. Todavía no lo entiendes. Esto es responsabilidad. Entonces, ¿por qué no abandonaste este juego el primer día? Con tu habilidad actual, atravesar el espacio no debería ser difícil. Después de estar sola tanto tiempo, no está mal divertirse de vez en cuando. No esperaba verte así, pero es una lástima. Zhongli ladeó la cabeza para mirarlo, empapada por la lluvia. Ya no tienes ninguna utilidad. Me mataste con tus propias manos, y ahora me hablas de valor. ¿No deberías haber sido asesinado? Luo Jin bajó la cabeza y sacó del bolsillo de su impermeable el cuchillo que usaba para matar. ¿Cuándo piensas irte? El próximo día de lluvia. Luo Jin guardó silencio por un momento, abrió la boca como para decir algo pero vaciló, luego se dio la vuelta y caminó en otra dirección con su cuchillo. Zhongli le echó la espalda. ¿A dónde vas? Para salvar a esos dos que están a tu lado. Luo Jin giró la cabeza y sonrió de repente. Prefiero que lo haga yo en lugar de que lo salves tú. La lluvia no duró mucho. Una vez extinguido el incendio en la planta química de amianto, dejó de llover.
En ese momento, los jugadores que rodeaban y atacaban a Song Li apenas habían dado un suspiro de alivio, solo para descubrir de inmediato un desastre catastrófico. El sonido de las extrañas historias que transmitía la radio resonaba por todas partes. El siguiente es un anuncio de emergencia. Debido a una gran explosión en la planta de procesamiento de asbesto de Brock, el polvo industrial se ha extendido por todos los rincones del aire de la ciudad, formando un campo de juego que abarca todo el mapa, idéntico a un día lluvioso. Polvo industrial. En este campo de juego, los turistas inhalarán polvo de metales pesados constantemente. La exposición continua puede causar síntomas relacionados con la neumoconiosis, como tos y dificultad para respirar. Turistas que aún se encuentren en Brocktown, por favor, evacúen de inmediato. Mañana por la mañana, la acumulación de polvo de metales pesados en los cuerpos de los turistas superará el límite, causando directamente la muerte. Tras escuchar la transmisión, Eva se desplomó sin fuerzas en el suelo. El futuro que mostraba su bola de cristal era precisamente ese. Todos morirían de neumoconiosis al día siguiente por la mañana. Por mucho que luchemos, no podemos escapar del final de la muerte. ¿Qué paso dimos mal?, murmuró Eva. Si matamos a la hermana, aún nos quedará una pequeña porción de fuerza vital. Es inútil. La hermana ya regresó a la iglesia. Simplemente decidimos no ir a la iglesia, y el futuro se convirtió en morir de neumoconiosis mañana por la mañana. Pero si vamos a la iglesia, moriremos allí aún más rápido. Tiene que haber otra manera. Si podemos salir de este juego, ¿acaso la ruta de salida de Golden Oak Manor no sigue sin usarse? Podemos salir del juego perfectamente por esa ruta. Es inútil. Solo un observador puede desbloquear la ruta. Ahora, el único observador en el juego está del lado de la hermana. Después de todo eso, la única opción que queda es matar a la hermana. Golden Oak Manor, lugar de la iglesia. Y no solo eso, intervino alguien. ¿Recuerdan el noticiero que emitieron ayer por la radio? En condiciones climáticas extremas, usar trajes protectores puede prevenir enfermedades y la pérdida de vidas, así que no necesariamente moriremos mientras podamos encontrar trajes protectores. Pero todos los trajes de protección están en la iglesia de la Rosa Misericordia. Daisy pensó durante un buen rato antes de hablar. Tiene otros ayudantes. Y jamás podría olvidar aquella escena en la planta química. Con una velocidad suficiente para esquivar una explosión, sin duda no era un ser humano normal. Es el asesino de la noche lluviosa, se oyó la voz de John. Tenía varias puñaladas en el cuerpo, infligidas por Ludo Jin. En este juego nunca se mencionaron reglas sobre aliarse con el asesino de la noche lluviosa. Incluso la radio nos ha estado recordando constantemente que lo evitemos. El asesino de la noche lluviosa tiene la velocidad de movimiento más rápida de todo el juego. Eva recordó lo que había dicho la radio una vez. En ese preciso instante, todos los que estaban conversando comenzaron a toser violentamente. El polvo industrial había invadido sus cuerpos y comenzaba a pasarles factura. El cirujano dijo con dificultad: el polvo industrial ya se ha extendido. Aunque no vayamos a la iglesia hoy, moriremos mañana. Para sobrevivir, la única opción es ir a la iglesia. O matamos a la monja o encontramos los trajes de protección. Tras decir esto, su mirada se dirigió hacia John. Los que quedaban eran básicamente cazadores que luchaban por sí mismos, pero nadie sabía que él y John eran compañeros de equipo. Además, eran dos poderosos cazadores que ya habían activado sus campos de origen. Aunque antes se habían detestado y ambos querían quedarse, ahora que la muerte se cernía sobre ellos, ambos consideraron marcharse. Y ahora, la única forma de escapar era matar a todos excepto a sus compañeros de equipo. Podrían engañar por completo a todos para que fueran juntos a la iglesia a matar al equipo de la monja, y luego matar a todas esas personas, abandonando el juego antes del amanecer de mañana. John adivinó sus pensamientos y dijo con una sonrisa: entre las muertes ocurridas en la iglesia, hubo personas que murieron apuñaladas varias veces, ¿verdad? El arma del asesino de la noche lluviosa es un cuchillo. ¿Estás diciendo que en la iglesia no nos mató la monja, sino el asesino de la noche lluviosa? John asintió. Esta noche lloverá con fuerza durante 5 minutos después de medianoche.
Si queremos matar a la monja o encontrar los trajes protectores, tenemos que ir a la iglesia ahora mismo. Se tomó la decisión y todos partieron de inmediato. Eva dudó un buen rato antes de seguirlos. Inquieta, volvió a usar la habilidad de la bola de cristal. El futuro parecía haber regresado al final de la muerte en la iglesia, pero esta vez, la monja que estaba de pie frente a la estatua de la Virgen María tenía un par de alas blancas puras como las de un ángel extendidas detrás de ella, pero sus ojos brillaban con una luz carmesí sedienta de sangre. Debajo de los escalones, cadáveres yacían uno sobre otro. Aún así, no pudieron escapar del final de la muerte. 18. Iglesia Rosemerky. La ceremonia de la misa terminó. La hermana Windsor recibió el perdón de Dios y renació. Sonny tuvo presente que la misión en su territorio estaba a medio terminar. La mitad restante era para completar a los creyentes de la Rosa. Desde que regresaron, Luian había estado pensando en cómo encontrar los cuerpos que correspondían a esas 5 cabezas para ayudar a Zhongli a completar la misión. Pero Zhongli solo arrancó unas pocas rosas y las colocó donde estaban las cabezas esqueléticas. Entonces, el sonido de la notificación resonó en su mente. Felicitaciones a la monja por completar la misión en su campo local. Usted ha activado la Iglesia de la Rosa Misericordia y se ha convertido en la propietaria del campo local, obteniendo los siguientes privilegios. 1. El terreno de juego local está sellado. El propietario puede otorgar a los visitantes el derecho de entrada y salida. 2. Ignorar los efectos del nivel de erosión. 3. Las habilidades reciben una bonificación. El número de usos de oración aumenta en 2. 4. Obtén la bendición del campo local protección de la luz sagrada y entra en un estado invencible. 19:30. Aunque habían llegado corriendo sin detenerse, estas personas permanecieron un buen rato fuera de la iglesia, buscando otras maneras de contrarrestar a la monja. Finalmente, apretando los dientes, el cirujano les abrió paso hacia el interior de la iglesia. Zhongli era la única en la iglesia. Estaba regando las rosas y solo levantó la vista al oír el alboroto de aquella gente. Pensé que esperarías otras 2 horas antes de atreverte a entrar. ¿A quién menosprecias? Somos muchos y tú solo eres uno. Hoy estás muerto. Gritó Eva, fiel al principio de no perder la esperanza incluso estando en desventaja. Zhongli miró la bola de cristal que tenía en la mano. ¿Acaso no sabes con certeza si moriré o no? Al oír estas palabras, la voz de Eva se quebró. John no dijo nada. Simplemente lanzó a sus 3 murciélagos hacia Zhongli. Pero antes de que pudieran acercarse, un rayo de luz sagrada apareció repentinamente en el aire y los repelió con fuerza. ¿Ya has activado el campo de juego de la iglesia? Aunque haya activado el campo de batalla local, solo es una guardiana. ¿Qué recursos podría tener? No tenemos que preocuparnos por ella. Solo necesitamos encontrar los trajes protectores y resistir hasta mañana. Dijo alguien. Si lograban aguantar hasta mañana y evitar el futuro predicho por la bola de cristal, aún tendrían una oportunidad de matar a la monja. Zhongli simplemente esbozó una sonrisa y los ignoró, dejándolos registrar la iglesia. Mientras tanto, Luian y Xiao Yunan también partieron con la señora Sofía. Esa gente no sabría que las noticias de radio que escucharon ayer eran solo una invención de Zhongli para darles una excusa para ir a la iglesia. En cuanto a si esos trajes protectores realmente tenían el efecto de resistir el polvo industrial del campo de juego. Las reglas no lo decían, lo que significaba que no lo decían. Así que, pasara lo que pasara, no durarían hasta el amanecer. Lo mismo ocurría con la señora Sofía. Por consideración a su antigua amistad trabajando con el mago, Zhongli decidió despedirla. Luian y Xiao Yunan la llevarían a la mansión del roble dorado. El dueño del campo estaba ahora encerrado en la iglesia, así que, naturalmente, ya no representaría una amenaza para sus vidas. Y Luian era ahora el único observador. Necesitaba encontrar el arma que había dejado el mago, las cartas de póker, y luego usarla para acumular pistas matando monstruos. Por supuesto, antes de partir, Zhongli ya había usado las 3 habilidades de oración del día en él. Solo necesitaban resolver 2 pistas más para despedir a la señora Sofía. También influyó el azar.
Si los monstruos restantes en la mansión del roble dorado no proporcionaban suficiente valor de discernimiento para alcanzar los 6 puntos, o si la ruta de salida se retrasaba como las 2 rutas que habían encontrado antes, no podría marcharse si pasaba de la mañana siguiente y solo le quedaría esperar la muerte. Son Lee y los otros 2 ya habían hecho todo lo posible por ella. La señora Sofía no tenía ninguna relación personal con ellos, e incluso había ayudado a sus oponentes, el equipo del embalsamador, anteriormente. De camino a la mansión del roble dorado, Luyan les dijo que siguieran adelante mientras él tomaba un desvío para regresar a la posada de la luz estelar. Oliver había pedido de nuevo la cena para 2 esta noche, pero la sopa de cebada con champiñones que le gustaba a Luyan ya se había enfriado, y el hombre seguía sin aparecer por ningún lado. Justo cuando estaba a punto de pedirle al camarero que lo recalentara para poder bebérselo él mismo, apareció de repente aquella figura familiar. Ha llegado el gran detective. Los ojos de Oliver se iluminaron. Inspector. Capítulo final. La última noche lluviosa. Por fin has vuelto. Todavía queda algo de sopa que no se ha enfriado, dijo Oliver. Luyan le hizo un gesto para que se fuera. No, solo vine a despedirme. Todo banquete termina, y para nosotros, este es ese momento. Oliver se quedó helado. ¿Estás renunciando a tu agencia? Ahora es tuyo. Sé que lo harás prosperar. Pero, inspector. La placa de inspector también es tuya. Estoy retirado, dijo Luyan sonriendo, mientras le ponía su espada curva en la mano a Oliver. Recuerda lo que te enseñé. Un detective necesita un cuerpo fuerte. Bajo la mirada atónita de Oliver, Luyan saludó apresuradamente con la mano y corrió hacia la oscuridad que se extendía fuera de la posada Starlight. Podía presentir que el detective aunque no iba a regresar. Tal como le había dicho la monja. No somos más que personajes no jugables que pasan por tu vida. 23H, Golden Oak Manor. Enhorabuena, observador. Más 6 de claridad, total 12. Desbloquea la pista 3, juguete, y la pista 4, hogar. Tras acabar con los últimos monstruos, Luyan dijo, ya tengo las 4 pistas. La pista 1, remedio popular. La monja me enseñó una vez un periódico antiguo que hablaba de una mujer influyente que hervía órganos de bebés para hacer sopa y así rezar por tener un hijo. Dijo que los escoceses lo hacían. La pista 2, bebés muertos. Esos diminutos esqueletos que desenterramos de debajo del roble. Están vivos y se han dispersado quién sabe dónde. La pista 3, juguete. La monja cree que los juguetes pueden atraer a los bebés hueso de vuelta hacia nosotros. La pista 4, hogar. Sencillo. Devolvemos los huesos de cada bebé a sus padres. Tras el resumen de los hechos, la señora Sofía preguntó, ¿cómo podemos encontrar a sus familias? Luyan sacó una carpeta gruesa. Menos mal que visité la comisaría antes del bombardeo. Los expedientes se conservaron. Se pusieron manos a la obra. Aunque los bebés ya eran esqueletos, la mayoría aún llevaba los recuerdos que sus padres les habían atado al nacer. Tras cotejar esta información con los archivos, fueron llamando a las puertas una por una. Una vez que la señora Sofía fue despedida y todos los que estaban dentro de la iglesia murieron, Son Lee y los demás pudieron irse a casa. 23:57. Dentro de la iglesia registraron todo. No llevaban trajes de protección. La enfermedad los carcomía, y la medianoche se acercaba. Alguien gritó, «Los trajes no están aquí». La monja los movió. Cuando el grito se apagó, las puertas se abrieron. Son Lee entró. Había recogido su hábito del convento, lista para abandonar el juego tal como había entrado. La zona de la iglesia estaba ahora acordonada. Nadie más podía salir. Las armas volaron hacia ella en el instante en que apareció, solo para rebotar en la luz sagrada que florecía a su alrededor. Hermana, estás en tu mundo virtual. No tienes que irte, ¿para qué volver a la realidad? Se oyeron voces que le suplicaban. El lugar donde vivo importa poco. Las personas que amo me esperan en el mundo real. Son le avanzó. La multitud se abrió paso, y aquellos que se negaron fueron apartados por luz sagrada. Solo eres un guardián. Puedes matar, pero las reglas dicen que un cazador debe eliminar a todos los demás equipos antes de que alguien pueda irse. Eva lo recordó y gritó. Nos perdonaste solo para esperar a tu compañero cazador.
Pero el escudo de Sona te protege a ti, no a él. En cuanto aparezca, lo mataremos. Song Li se paró frente a la Virgen María de yeso, levantó la vista y luego se giró. ¿Quién dice que estoy esperando? Solo quiero que disfrutes un poco más de la neumoconiosis. Justo en ese momento, la radio de cuentos extraños empezó a crepitar. Bienvenidos a la transmisión de medianoche a las 12. Soy su fiel compañero. La radio de cuentos extraños. Última hora. La monja ha comido el fruto prohibido y ha cambiado de clase. Guardiana cazadora, desbloqueando el título oculto Ángel de la Matanza. La capacidad pasa de la oración al ojo del deseo. El ojo del deseo es una habilidad de control. Cruzar la mirada con el objetivo intensifica sus ansias, con la posibilidad de fracasar. Se ha detectado la zona de la iglesia Rosemerky. Se está realizando un ajuste en el campo local. Ángel de la Matanza mejorado. Ojo del deseo al máximo. La mirada ahora garantiza el control. La bendición del hogar pasa de ser un refugio de luz sagrada a una mirada de serpientí. No puedes apartar la mirada. La oscuridad y el abismo te miran fijamente a través de sus ojos. Un trueno retumbó afuera. Un relámpago iluminó una figura vestida con ropa de lluvia negra que empuñaba una espada. Nadie se dio cuenta. Todos los que estaban dentro miraban fijamente a Song Li. En medio del aguacero, la radio siguió informando. Alerta. El ángel de la matanza ha activado su bendición para el hogar. Alerta. Ahora desata su habilidad única. La bola de cristal de Eva falló. El futuro que mostraba en su interior se sincronizó con la realidad. La monja estaba de pie ante la Virgen, con la mano sobre la cruz y las alas blancas de ángel desplegadas. Sus ojos color carmesí despertaron las pasiones más profundas en los que estaban debajo, hasta que volvieron sus armas contra los demás. En el interior de la esfera, la congregación se destrozó a sí misma. Luego, una cascada de sangre hirviente cayó desde arriba, tiñendo de rojo la esfera. Eva se desplomó a su lado, con los ojos muy abiertos, reflejando la visión carmesí. El asesino de la noche lluviosa entró, con el agua de la lluvia goteando de su abrigo. Caminó directamente hacia adelante. Aquellos que se interpusieron en su camino cayeron ante su cuchillo. Se detuvo frente a Song Li, la observó y finalmente habló. Se acabó. Se acabó. El fin. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.